Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor portugués Fernando Pessoa escribió: los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Todos los escritores extrañan un lugar que no existe. En la maleta, un mapa, un cuaderno, alguna pluma, el armatoste de la máquina de escribir, un retrato, un amuleto. Pero como dijo Antonio Tabucchi, lo único que hay en la maleta de un escritor son muchos escritores. Cortázar solía llevar latas de conserva, botellas de vino, cigarros. Hemingway llevó siempre consigo durante su vida itinerante una castaña de Indias, un talismán que le ayudaba a escribir. Murakami lleva siempre sus tenis para correr 10 kilómetros al amanecer. Tom Wolfe no viajaba jamás sin sus famosos trajes claros. Vargas Llosa, cuadernos de tapas rojas y un bolígrafo. Truman Capote llegó a la Costa Brava con 25 maletas y 4,000 folios de una novela que usted conoce, A Sangre Fría. La vida no cabe en una maleta. Es un trastorno muy grande no tener tu propia mesa, tus propias paredes, ciertas imágenes, las fotografías, los objetos, los libros. Es como estar perdido en el espacio y necesitas una eternidad para acomodarte. Esto lo dijo Don DeLillo. En la víspera de un viaje, con la maleta abierta sobre la cama, el viajero piensa: ¿qué necesito? Y en la respuesta a esa pregunta está contenido todo el viaje y buena parte del viajero. Las maletas pueden ser un fardo que haga más y más complicado el trayecto, o un baúl que replique el hogar en cualquier destino. No se vaya, hoy hablaremos de los escritores y sus maletas. En una de sus últimas cartas, la poeta argentina Alejandra Pizarnik escribió: que me robe las maletas y yo pueda viajar con las manos libres. Y como todas las semanas, usted lo sabe, Bioy Casares dijo que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura: maletas, escritores. La editorial Páginas de Espuma publicó recientemente, es decir, en julio de 2024, Herida Fecunda, de Sandra Lorenzano. La frase que da nombre a este libro es de Clarice Lispector y hace referencia al dolor que provoca el abandono del lugar. En el capítulo Mochilas, la autora escribió: ¿qué salvaríamos del naufragio? La pregunta vuelve una y otra vez. Me obsesionan las imágenes del equipaje de los migrantes, mochilas, maletas, bultos sobre la cabeza, lo útil, lo amado, lo que alcanzamos a guardar a último momento. Pregunto: ¿qué trajeron? ¿Con qué llegaron? Por cierto, este libro de Sandra Lorenzano, Herida Fecunda, puedo afirmar que es uno de los mejores libros que se ha publicado en el último año en la narrativa mexicana. Argenmex, si usted quiere ponerlo así, puesto que Sandra Lorenzano es mexicana y también argentina. Traigo de este libro una pequeña historia. En 2017, la exposición La maleta de Walter Benjamin, Dispositivos migratorios, convocó a 30 artistas jóvenes a imaginar esa valija. Hay una con juguetes, como usted sabe, una de las pasiones de Benjamin. Otra llena de piedras, tan pesada, dicen, como el camino hacia la libertad. Una más con arena y un reloj. Hay una brutal, hecha con alambre de púas, cosida con el miedo, llena del vacío desolador del que deja atrás todo lo que quiere, todo lo que es. Benjamin abandonaba Berlín. Ahora abandonaría Mosul, Alepo o Kunduz. Dice su creadora, Agnes Hu. Yo agregaría hoy, apunta Lorenzano, o Tegucigalpa, o El Salvador, o Apatzingán, o Michoacán. Fue el poeta latino Horacio quien se preguntaba: ¿qué desterrado de su patria puede huir de sí mismo?
De paso, le recuerdo que usted podrá encontrar en nuestras redes sociales el contenido íntegro de nuestros guiones y la bibliografía completa de todas las recomendaciones literarias. Tenemos X, Instagram, YouTube y Substack. Durante el peregrinaje que vivió como exiliado, el escritor Walter Benjamin decidió acabar con su vida el 26 de septiembre de 1940, hospedado en un pequeño hotel en Portbou, cerca de la frontera entre Francia y España. Benjamin sucumbió ante la desesperación, asediado por la policía española y consciente de que sería repatriado a Alemania durante su recorrido. Benjamin cargó una pesada maleta negra. Tras encontrar su cuerpo en la habitación del hotel y certificar su fallecimiento, el contenido de su equipaje fue inventariado por el juzgado de Figueres. Sin embargo, la maleta y su contenido se extraviaron. Existen muchas hipótesis de lo que Benjamin llevaba consigo. Muchas de estas apuntan a manuscritos que formarían parte de algunos de sus trabajos. La duda, sin embargo, quedará sin resolver. ¿Qué podría estar cargando Benjamin en esos días de fatiga y sufrimiento? De Benjamin, usted sabe, hay muchas ediciones, pero una de las grandes ediciones, no es fácil de conseguir, es esta de sus obras completas, publicada por Abadá Editores. Aquí, en este primer tomo, se encuentran las obras de los pasajes famosos de Benjamin. Un caso similar al de Benjamin fue el que vivió el poeta Antonio Machado, cuando el 22 de enero de 1939, en compañía de su madre, su hermano y su cuñada, decidió ir a Francia, debido al triunfo militar de las tropas del general falangista Juan Yagüe. Durante su escapada, Machado llevaba consigo un maletín cuyo contenido era de gran importancia para él. Machado intentó dejar bajo resguardo de Lucía Teixidó aquella valija, sin embargo la petición fue rechazada. Machado tuvo que arrastrar consigo el equipaje. Unos días después, cerca de la frontera, Machado tuvo que continuar su recorrido a pie, dejando atrás el maletín. Machado murió unos días después a causa de una neumonía que se habría complicado en su camino hacia el exilio. El poeta español dejó un verso como máxima: los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca han ido a ninguna parte. Una puerta de entrada, una invitación para leer a Machado en esta edición de Alianza Editorial: Soledades, Galerías y otros poemas. Si lo ve usted por ahí, lléveselo, subráyelo. Machado es un gran poeta. En el año 2006, el escritor Orhan Pamuk recibió el Premio Nobel de Literatura. Al final de su discurso de agradecimiento a la Academia Sueca, Pamuk dijo: «Deseo fervientemente que mi padre pudiera haber estado aquí». Pamuk conoció la orfandad 4 años antes. El padre de Pamuk motivó el oficio del autor de Estambul, Ciudad y Recuerdos, y El astrólogo y el sultán. En aquel discurso, el escritor turco aseguró haberse convertido en escritor gracias al hecho de que su padre hablaba mucho más de escritores que de pashás o grandes líderes religiosos. Y cuenta: mi padre tenía una biblioteca bien dotada, 1500 volúmenes, más que suficiente para un escritor. A la edad de 22 años, no los había leído todos, pero era familiar con cada uno. Sabía cuáles eran importantes, cuáles livianos o de lectura rápida, cuáles eran clásicos, cuáles eran esenciales para mi educación, cuáles olvidables. El ensayo de Pamuk es una muy personal reflexión sobre la escritura, motivado por el recuerdo de un encuentro con su padre 2 años antes de que éste muriera. En aquella ocasión, el padre de Pamuk le entregó una maleta. Dentro de ella estaban los textos que él, su padre, había escrito durante varias décadas. Así lo cuenta Pamuk en este libro que traigo aquí, en este dispositivo. Este libro publicado por Flash. Asumiendo un aire satírico,
muy usual en él, me dijo que quería que los leyera cuando se hubiera ido, queriendo decir después de su muerte. Échales un vistazo, me dijo, mirando ligeramente avergonzado, y agregó, si hay algo dentro que puedas usar, de pronto cuando me haya ido puedes hacer una selección y publicarla. Estábamos en mi estudio rodeados de libros. Mi padre buscaba un lugar para dejar su maleta andando de aquí para allá como un hombre que espera liberarse de una dolorosa carga. Pamuk cuenta que tuvo miedo de lo que podía encontrar en aquella maleta. Aquel miedo provenía de dos lugares distintos. Por una parte, y más allá de lo que podían contener los textos, temía que a partir de ellos se descubriera que su padre podría haber sido un buen escritor. Dice Pamuk que aún a la edad que ya entonces tenía, él quería que su padre fuera solo su padre y no un escritor. Pues un escritor es, en sus palabras, alguien que pasa años descubriendo pacientemente el segundo ser dentro de sí y el mundo que produce esas dos realidades. Pamuk temía que al abrir aquella maleta y leer lo que su padre había guardado en ella, descubriera que hubo en toda su vida una gran infelicidad, solo resistida por el acto de haberla puesto por escrito. Por otro lado, Pamuk pensaba que dentro de la maleta podía encontrarse con la gran decepción de que en lo escrito por su padre no hubiera nada auténtico ni nada bueno, que en todos esos paisajes hubiera solo una influencia excesiva de otros escritores. Estando un día frente a la maleta, Pamuk pensó que no debía prejuzgar lo que podía encontrar en ella, pues sus más de 3 décadas como escritor podían garantizarle que durante los ratos en que su padre escribía, había experimentado la misma felicidad que él cuando se dedicaba a ello. Además, agrega, estaba muy agradecido por haberle motivado a seguir ese camino. Dice Pamuk, escúchenlo, mi padre nunca fue mandón, prohibitorio, abusador de poder, castigador, ni un padre ordinario. Siempre me dio libertad y me mostró el máximo respeto. Cerca del final de su discurso, Pamuk recordó que, tras leer su primera novela, su padre le aseguró que un día se ganaría el Nobel de Literatura. Al recibirlo, una de las conclusiones de Pamuk fue la siguiente: de todas las personas, mi padre nunca fue la fuente de mi dolor porque me dejó libre. La maleta de mi padre se encuentra publicada aquí por Random House en español, en un pequeño libro homónimo que recupera algunos de los discursos del escritor turco. Un gran libro, La maleta de Pamuk. Italo Calvino publicó en el año de 1979 Si una noche de invierno, un viajero. Un relato vanguardista, posmoderno, en donde el lector es uno de los dos personajes principales. El otro personaje es un hombre que intenta leer una novela llamada Si una noche de invierno, un viajero. Es un gran libro. Escuche, el deshacerme de la maleta debía ser la primera condición para restablecer la situación de antes, escribió Calvino, de antes de que sucediese todo lo que sucedió a continuación. Me refiero a eso cuando digo que quisiera remontar el tiempo. Querría cancelar las consecuencias de ciertos acontecimientos y restaurar una condición inicial. Hemos traído a esta sección Si una noche de invierno, un viajero. Escuche usted. La novela comienza en una estación de ferrocarril. Resopla una locomotora. Un vaivén de pistones cubre la apertura del capítulo. Una nube de humo esconde parte del primer párrafo. Entre el olor a estación pasa una ráfaga de olor a cantina de la estación. Hay alguien que está mirando a través de los vidrios empañados. Abre la puerta encristalada del bar. Todo es neblinoso, incluso dentro, como visto por los ojos de miope, o bien por ojos irritados por granitos de carbón. Son las páginas del libro las que están empañadas como cristales de un viejo tren. Sobre las frases se posa la nube de humo. Es una noche lluviosa. El hombre entra al bar.
Se desabrocha la gabardina húmeda, una nube de vapor lo envuelve. Un silbido parte a lo largo de los rieles brillantes de lluvia hasta perderse de vista. Del taller de la otra aventura, usted lo sabe, temas que tienen que ver con la emisión, con el tema de la emisión que hemos elegido para esta ocasión, maletas. Y no pude aguantarme las ganas de mencionar La Terminal con Tom Hanks. Sí, ese hombre que queda atrapado en un aeropuerto y que no puede salir de él. Y también no pude dejar de traer esta, que es para mí una de las grandes series que se han grabado. ¿Y por qué esta? Porque está llena de misterios y las maletas contienen misterios. True Detective. Ni más ni menos que Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Si usted la encuentra, mire, este es de las antigüitas, no se la pierda. Es una de las grandes series que yo he visto. Hemos hablado de Machado y quiero referirme ahora a su otro yo, a su alter ego. Se llama Juan de Mairena y es un personaje extraordinario, profundo, inteligente y lleno de humor. Conózcalo. Está en Alianza Editorial. Juan de Mairena. El taller de la otra aventura. En un entorno donde De la mesa de novedades, mire usted lo que tenemos aquí, publicado por Anagrama, Irving Welsh, un autor de culto para los jóvenes. Este libro trata de lo siguiente. En un almacén del puerto de Leith, distrito de Edimburgo, aparece el cadáver desnudo del diputado Tory Richard Gulliver. Tras una turbulenta carrera plagada de escándalos, corrupción y racismo, muchos se la tenían jurada, pero se trata aún así de un crimen especialmente brutal. Irving Welsh, Los cuchillos largos. Lauren Sexick, Kafka no quiere morir. Robert, máteme, si no, usted es un asesino. Estas fueron las últimas palabras de Franz Kafka antes de morir. Iban dirigidas a Robert Klopstock, el joven estudiante de medicina que aliviaría su sufrimiento en un sanatorio cerca de Viena. Seix Barral, Kafka no quiere morir.
Y se ha publicado por primera vez para nosotros el primer libro de Mariana Enríquez, esta autora que ha tenido un gran éxito de crítica y de público. Este se llama Cómo desaparecer completamente y es un libro que ya se encuentra en librerías. De la mesa de novedades. El escritor estadounidense, otro curioso caso sobre una maleta extraviada en el exilio, ocurrió con la llamada maleta mexicana. Un equipaje cargado con 3 cajas de negativos de los fotógrafos y reporteros de guerra exiliados, Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour Chim, quienes se encontraban en España durante la Guerra Civil. Taro murió en la zona de combate en 1937. Por su parte, Capa y Seymour conservaron la maleta en París hasta la ocupación alemana en 1939. En ese momento, la maleta con más de 4,000 fotografías desapareció y no reapareció públicamente sino hasta el 2007 en Ciudad de México. En el año 2011 fue entrado un documental, precisamente bajo el título de La maleta mexicana, donde se cuenta la historia de estas imágenes fotográficas que no vieron la luz hasta décadas más tarde de su captura. Vladimir Nabokov huyó de Europa en 1940. El avance del ejército alemán lo obligó a dejar París y embarcarse rumbo a Estados Unidos. Se llevó unas maletas con cuadernos y manuscritos. Entre esos papeles estaba El hechicero, un relato breve que más tarde sería el germen de Lolita, ni más ni menos. En medio de la huida, la maleta guardaba lo único que no podía perder, su escritura. No era la primera vez que vivía en el exilio. De niño, su familia había salido de Rusia tras la revolución. Ese recuerdo lo acompañó siempre. Una maleta abierta en la prisa de la partida, el gesto de escoger lo que puede salvarse y lo que se queda atrás. Al abandonar Europa, volvió a repetir la misma escena. En Estados Unidos comenzó de nuevo. Dio clases en universidades, recorrió el país en automóvil, cazó mariposas y escribió en una lengua distinta. Sus maletas ya no eran las de un fugitivo, pero seguían llevando lo indispensable: fichas, borradores, diccionarios. En hoteles y campus universitarios volvía a abrirlas para organizar esas tarjetas que usaba como taller portátil. La imagen del escritor con una maleta se repitió en su vida real y en su manera de trabajar. Nabokov escribía en cuartillas que cabían en sobres y cajas pequeñas, fáciles de trasladar. Preparaba sus novelas como quien arma un equipaje, con fragmentos que podían cambiar de orden y volver a guardarse. El método estaba pensado para resistir traslados, como si la literatura misma aprendiera a vivir en movimiento. Ese archivo portátil le dio continuidad en medio de desplazamientos. Lo que había dejado atrás eran casas, muebles, ciudades enteras. Lo que llevaba consigo eran papeles suficientes para volver a empezar. La vida del exiliado quedó reducida a esa escena: cerrar una maleta con lo esencial y seguir adelante. Como el mismo Nabokov dijo en Opiniones Firmes, publicado por Anagrama, mi vida entera cabe en una maleta, unas cuartillas, unas fichas, unas pocas camisas. Y traigo aquí conmigo el gran libro de Nabokov, Habla, Memoria. Es su vida misma y está publicado en compactos de Anagrama. Nabokov y las maletas. Hace tiempo que no leemos un poema y debe ser de uno de los heterónimos de Fernando Pessoa. Grandes son los desiertos, de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos, decíamos, del escritor portugués, de Pessoa. Grandes son los desiertos y todo es desierto. No saqué boleto para la vida, erré a la puerta del sentimiento. No hubo voluntad u ocasión que no perdiera. Hoy nada me resta en vísperas de viaje, con la maleta abierta esperando el acomodo aplazado, sentado en la silla en compañía de las mismas camisas que no caben. Hoy nada me queda. Además,
lo incómodo de estar sentado así, sino saber esto. Grandes son los desiertos y todo es desierto. Grande es la vida y no vale la pena que haya vida. Pero tengo que acomodar la maleta, tengo por fuerza que acomodar la maleta. No puedo llevar las camisas en la hipótesis y la maleta en la razón, si toda la vida he tenido que acomodar la maleta. Fernando Pessoa, en uno de sus grandes heterónimos, Álvaro de Campos. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en las sobremesas y que nos llevan a otro mundo. Todo lo que posee debe poder caber dentro de una maleta. Entonces, tu mente podrá ser libre. Charles Bukowski. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Nosotros nos vamos, pero se queda con ustedes nuestro compañero Max Espejel y las mejores noticias del día en ADN Noticias. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.